¿Qué tal? Buenos días. Esta mañana vamos a comenzar una semana especial por los 25 años de los Acuerdos de Paz. Y hoy vamos a conversar acerca de las estructuras políticas y económicas de la década de los 60, los 70 que nos llevaron a ese conflicto armado. De eso hablamos hoy en República. Mira vos, ¿a qué horas comenzaron a atacar? 4:30. ¡Ahí hay prensa! ¡Ahí hay prensa! ¡Ahí hay prensa! Bueno, esas son imágenes de la década de los 70, finales y principios de los 80, época cuando comenzaba el ambiente más álgido y que llevó a terminar en un conflicto armado. En República, con esto vamos a dar inicio a una semana especial para hablar de los 25 años que han transcurrido desde la firma de los Acuerdos de Paz, un proceso que ha servido de ejemplo mundial, pero que internamente aún deja muchas deudas para los salvadoreños. Este lunes vamos a comenzar hablando de la crisis política y económica que había por aquellos años, por la década de los 70. Y para eso ya están con nosotros esta mañana el doctor Héctor Dada, quien fuera miembro de la Junta Revolucionaria de Gobierno que dio por finalizado o que sucedió al gobierno del presidente Romero derrocado en octubre del 79. También nos acompaña esta mañana el doctor Rodrigo Guerra y Guerra. Él es el autor de la proclama económica y política que dio por finalizado el gobierno del presidente Romero en 1979, el 15 de octubre. Caballeros, bienvenidos a República. Muchas gracias y un saludo a su audiencia. Okay. Y un gusto estar con Rodrigo aquí con usted. Igualmente. Bueno, quisiera comenzar entonces con usted, doctor Héctor Dada, para que nos dibuje de repente el panorama económico que se vivía quizás a finales de los 70, a finales de los 60 y durante la década de los 70, y que fue lo que, digamos, llevó a sentirse excluida buena parte de la población y lo que llevó a parte de esa población a alzarse en armas. Mire, yo creo que en el alzamiento en armas hay factores económicos, pero también hay factores políticos que no debemos olvidar. Ahora, El Salvador había entrado en una situación bastante conflictiva desde finales de los 60, cuando se genera un cierto estancamiento del mercado común centroamericano, que era el que nos daba la expansión económica. Pero además, por una estructura interna y por políticas internas que dificultaban o que impedían que los beneficios del crecimiento llegaran a la mayoría de la población. Pero los problemas se agravan al entrar en conflicto con Honduras, que es una guerra, de la guerra de julio del 69, el 14 de julio, el día de la toma de la Bastilla, que lo celebramos nosotros iniciando una guerra, el 69, que es una guerra por razones económicas, es una guerra por el espacio económico hondureño que era dominado en buena proporción por la empresa privada salvadoreña, y Honduras quería dar un salto para pasar de una estructura de enclave a un país con industria, con producción propia, etc. Es una época de transformaciones que eso agudiza los conflictos sociales del país. Hay que recordar que así como los salvadoreños hoy migran hacia Estados Unidos, entonces no solo migraban hacia Honduras, a vivir a Honduras, sino mucha gente se iba a Honduras, cultivaba en tierras que no eran de nadie y regresaba al país. O sea, se producía, como diríamos los economistas, sin pagar el costo de la tierra, ¿verdad? Todo eso terminó con la guerra con Honduras, pero además vivíamos aquí una evolución de modernización, entre comillas,
del sistema económico, que fue eliminando formas tradicionales de relaciones laborales, como la parcería, el comodato, el colonato en las fincas, que es bastante largo de explicar. O sea, la gente no recibía los beneficios del desarrollo y estaba perdiendo las pocas seguridades que le daban las relaciones antiguas, porque desaparecían las relaciones antiguas. Ahora, doctor, antes de que continúe, si lo voy entendiendo bien, básicamente esta emigración de salvadoreños a Honduras de alguna manera servía como válvula de escape para la presión social que existía en este país al emigrar muchos salvadoreños a Honduras a vivir. Era una válvula de escape para la presión social, pero además le entregaba a la economía salvadoreña un territorio económico que no era el del país. O sea, parte del territorio económico hondureño era salvadoreño. O sea, en la práctica, desde el punto de vista económico, era como si fuera parte del territorio nacional. Por ejemplo, usted tenía gente en San Pedro Sula que trabajaba para empresas salvadoreñas, y digo el caso porque lo conocí personalmente, trabajaba para empresas salvadoreñas, empresas ya desaparecidas algunas, y su dinero lo ahorraba en una empresa financiera salvadoreña. No tenía ninguna relación él personalmente con la estructura empresarial hondureña. O sea, tenían relación con los consumidores hondureños, pero actuaban como salvadoreños. Es más, hasta en las zonas fronterizas, en ciertos pueblos hondureños había profesores de educación primaria salvadoreños para darle clase a los salvadoreños que temporalmente trabajaban la tierra en Honduras. Y circulaba el Colón también. Sí, había zonas en Nueva Ocotepeque donde había rótulos en las tiendas que decía: aquí aceptamos lempiras. No decía que aceptamos colones, aquí aceptamos lempiras, porque el territorio era dominado por El Salvador, y eso terminó. Pero la gente no recibía dentro de la estructura nacional beneficios de la agroindustria, que era la dominante en el país. Entonces, don Rodrigo, cuando se da la guerra entre Honduras y El Salvador, básicamente se cierra esa válvula de escape, intuyo yo, y toda esa gente que de repente iba y trabajaba o emigraba a Honduras ya no lo pudo hacer, tuvo que residir aquí. Pero como bien lo escuchamos, las relaciones económicas estaban cambiando, la gente no recibía entonces los beneficios tal vez de su trabajo. Trabajaban pero no prosperaban. Lo que pasaba era que la tenencia de la tierra en El Salvador no era adecuada. En todo esto hay otros antecedentes históricos. Recordemos cómo en 1834 hubo un levantamiento de los indios nonualcos. Los indios nonualcos allá por, la zona de los nonualcos que conocemos, ¿verdad? Habían sido como aislados porque los españoles habían tomado las mejores tierras, las tierras planas. Entonces apareció Anastasio Aquino. Fue un levantamiento serio. Después, claro, ustedes saben cómo en 1868-69 se hace el despojo de las tierras comunales, porque ahí se estaban buscando tierras altas para sembrar café. Esos propietarios comunales de esas tierras fueron también despojados. Y se creó el fermento para la cólera que sentía pues esos sectores, y eso estalló en 1932 con el levantamiento fuerte que tuvimos pues en la zona occidental del país, que es justamente donde muchas de esas tierras habían sido tomadas, ¿verdad? Entonces, El Salvador es pequeño, pero es muy fértil, y la tierra estaba en muy pocas manos. Entonces no había oportunidad para que la gente desarrollara su propia agricultura, y por eso se iba a Honduras. Y también había espacios cerrados, ¿verdad? Como ahora existen, ¿verdad? En cuanto a educación, a condición social. Y eso creaba ese fermento, pero como ya había habido levantamientos anteriores, había como un antecedente donde la gente sabía que había momentos donde no tenía más remedio que rebelarse, pues. Y la misma Constitución nuestra del 50 admitía, creo que el artículo 132 por ahí, admitía pues la rebelión, ¿verdad?
admitía la rebelión esa constitución. Así es que había muchos factores, como dice aquí Héctor, que contribuyeron a todo eso, factores históricos y factores puntuales, ¿verdad? Ahora, doctor Héctor Dada, hubo un inglés que de hecho publicó un libro a principios de los 70, el señor David Brown, si mal no recuerdo, tiene un libro que fue muy clave para los estudiosos de este tema, El Salvador, la Tierra y el Hombre. ¿Cuál era, según el señor Browning, la proporción o el ratio que había de tierras versus la cantidad de personas que eran los dueños de la tierra? Mire, no recuerdo los datos ahorita, lamentablemente me está haciendo casi forzando a hacer un esfuerzo de memoria bastante fuerte. Ese libro fue un libro muy impactante porque venía de una persona que no era ninguna persona de izquierda, era un diplomático inglés de profesión geógrafo, una combinación un poco curiosa, y él por pura curiosidad se dedicó en el país, por pura curiosidad académica, a hacer un estudio de la tierra y fue descubriendo cosas que revelaron lo que dice Rodrigo, o sea, cómo cada vez que necesitaba el poder económico las tierras que tenían los pobres, los eliminaran. Primero los sacaron de las tierras bajas, los mandaron a las tierras altas, después los mandaron a las tierras altas. Se iban siguiendo. Y los sacaron de las tierras altas y los volvieron a pasar a las tierras bajas. Para el cultivo de algodón los volvieron a sacar de las tierras bajas y ya no sabían a dónde ir. No había acceso pues a la tierra. Entonces le digo, yo no me acuerdo las cifras, pero sí yo recordar, a quien tenga interés en esa época, que lea el libro de Browning, que está en todas las bibliotecas serias del país, porque me parece muy importante recordarlo. Ahora, hay que tener presente que es una época, en los años 70, también es una época donde comienza a haber problemas en la economía internacional y donde hay que tener presente que nuestro país es un país que estaba muy sometido a la política de Guerra Fría de los Estados Unidos, lo que significaba no solo que la gente no tenía acceso a la tierra, sino no tenía caminos políticos, en el buen sentido de la palabra política, para expresar su malestar y buscar soluciones a sus problemas, porque se le imponía un gobierno autoritario en manos de militares que estaban aliados por un lado con Estados Unidos, por otro con los oligarcas agrarios, privilegiando los intereses que en cada momento convenía privilegiar. Entonces, la situación política también favorecía que esos sentimientos de privación, de ser excluidos, que tenía una buena parte de la población, no encontraran escapes pacíficos. Por más que muchos intentábamos construir esos canales pacíficos, con bastante poco éxito al final, como se demostró, y a lo que quizás podemos entrar después. Ahora, situémonos en ese contexto, porque yo tengo entendido que don Roberto Cañas o don Eduardo Sancho empiezan a estar inquietos siendo muy jóvenes a finales de los 60. En los 60, a principios, si mal no recuerdo, se inaugura esa década con la administración del presidente Kennedy y la recién toma de Cuba por parte de Fidel Castro. Pero Kennedy decide que vamos a hacer una alianza para el progreso con América Latina y con Centroamérica y vamos a tratar de hacer una revolución, digamos, quizá pacífica, o quitarle banderas a los que quieran tomarlo de manera violenta. Pero luego, a finales de los 60, toma el poder Richard Nixon y dice, no, ¿cuál alianza para el progreso? Desde y venimos con... Richard Nixon, desde el sucesor de Kennedy, que no me acuerdo en este momento. Es Lyndon B. Johnson. Lyndon B. Johnson, él echó para atrás la Alianza para el Progreso. Entonces, en el 63, si mal no recuerdo, también en El Salvador se da un cambio fundamental, que es la representación proporcional en la Asamblea Legislativa, porque aquí tal vez muchos jóvenes no lo saben, y yo obviamente tampoco lo viví, pero lo he leído, que el que ganaba la elección legislativa se llevaba a todos los diputados, pero este cambio genera cambios importantes también en la vida política del país, don Rodrigo. Que fue la administración de Julio Rivera, parece. Julio Rivera, sí, bajo mucha presión de la Alianza para el Progreso, exactamente. Me agrada que, obviamente,
es importante que discutamos eso, pero me agrada que haya mencionado el libro de David Brown, porque fue uno de los libros en los que yo me inspiré para escribir la proclama, porque justamente ahí él explica los fundamentos históricos pues, del desencanto de las masas. La cifra que usted ha pedido, de casualidad la tengo porque se me pidió de aquí del canal que enviara el programa económico que se preparó para el primer gobierno, para la primera junta. Y en ese programa económico, en la introducción se mencionan las estadísticas del Banco Mundial, que decían que en ese tiempo, estaba hablando del 79, pues, el 78% de la tierra estaba en manos del 10% de la población. El 70% El de la tierra. 78% de la tierra. O sea, el resto, el 90%, tenía el 22%. Hay una enorme desproporción de lo que estábamos hablando anteriormente. Es pura casualidad porque las dos cosas suceden, porque David Brown es un hombre que ha contribuido muchísimo para El Salvador. Pues yo logré comunicarme con él cuando escribí el libro que usted conoce y se lo envié. Está allá en la Universidad de Oxford. No es que me esté haciendo propaganda, pero son hechos que se van dando, pues como la importancia que tuvo David Brown, como tú dices, en nuestra historia. Era un joven que escribió su tesis doctoral sobre eso justamente, y él ha seguido conectado con El Salvador. Al final de mi libro yo menciono cómo él viene como en 1995 y nos da una buena regañada, pues, donde dice que no hemos hecho mayor cosa, pues, y que ya vivíamos una explosión social, ¿verdad? Entonces, desafortunadamente, pues, no aprendemos, ¿verdad? Siempre estamos en crisis. Ok, con esa idea tengo que ir a la pausa. Cuando regresemos vamos a ver por qué es importante que ese 78% de la tierra estuviese en manos del 10% de la población. Ya volvemos. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, en esta semana especial por los 25 años de los acuerdos de paz, gracias por continuar con República. Bueno, doctor Héctor Lara, estábamos entonces dibujando el escenario de la estructura económica que teníamos. Ya don Rodrigo nos acaba de decir que el 78% de las tierras a finales de los 70 estaban en manos del 10%. Esto es importante porque tengo entendido que en ese entonces todavía vivíamos bajo un modelo agroexportador, es decir, cultivábamos la tierra y lo que cultivábamos luego lo vendíamos, pero también, y esto mucha gente no lo sabe, antes de todos estos centros comerciales que nosotros teníamos, que en ese entonces no existían, la mayor parte de la población también vivía en el área rural. Si mal no recuerdo, era 62% de la población vivía en el campo y era 38% en la ciudad. Exactamente lo opuesto hoy día. Por lo tanto, que 78% de las tierras estén en manos solamente del 10% de la población es significativo, ¿o no? Por supuesto que es muy significativo, pero también usted debe tener en cuenta que la producción de café, de azúcar, o sea, toda la agroindustria de exportación, ¿verdad?, que teníamos, más el algodón que se agrega en los años 50 ya con fuerza, están basados en una acumulación rápida de riqueza de parte de un pequeño sector de la economía, los principales propietarios de la tierra, mientras se mantienen salarios sumamente bajos para los trabajadores del campo, o las formas que yo le decía, que no eran formas salariales muchas veces, sino el colonato, la parcería, que significaba poder tener acceso a un pedacito de tierra para sembrar granos y verduras, y a cambio de eso trabajar en la tierra. O sea, y los campesinos vivían básicamente dentro de las fincas hasta ya avanzados los años 60. En los años 70 se acelera
la idea de sacar a los campesinos de las fincas y privilegiar las funciones salariales. Cosa que, como le decía antes, además del problema de la injusticia social que significa la propiedad de la tierra y la forma de enriquecimiento rápido a través de pagar salarios bajos vendiendo productos que tenían un buen precio internacional entonces, se genera una inestabilidad social muy fuerte en la gente que en sus nuevas ubicaciones, que muchas veces fue al margen de las carreteras, no encontró ni siquiera los pocos medios de vida que tenían las haciendas. O sea, no se resolvió el problema. Y las ciudades, porque en la conflictividad hay que tomar en cuenta las ciudades, la tugurización de la pobreza, como dicen los sociólogos. La gente migra a las ciudades a buscar trabajo que no encuentra. ¿Y en qué se convierte la migración a la ciudad? En una expresión de pobreza que vive ilegalmente, como tenemos allí en la comunidad de Manuel, ahorita en Santa Tecla, ¿verdad? Que se toma, para vivir su miseria, se toma tierras precarias a la orilla de los ríos, la fuerteza, como se llamaba, lo que hoy llaman la fortaleza, claro. Y que se llamaba fuerteza por eso, porque la gente dice lo que se tomaron a la fuerza, ¿verdad? La fuerteza. La tugurización de la pobreza en las ciudades también era un síntoma de una injusticia social muy fuerte. Hay que decir que el fenómeno no es que comience a preocupar a la gente alzada en armas. Ya en los años 50, a final de los 50, que comenzaron estos procesos a verse bien dibujados, Monseñor Chávez y González, el arzobispo de San Salvador, comenzó a sacar cartas encíclicas previendo que si no se tomaba en cuenta las necesidades de los pobres, si no se crean condiciones de justicia social como las que la doctrina social de la Iglesia Católica exige, un panorama bastante confuso y negro se iba a dar en el país. Y esa fue la idea más importante con la que nacimos con el Partido Demócrata Cristiano, el de verdad, no el que existe ahora, en 1960. Tratar de generar un discurso de justicia social y tratar de construir democracia. Ahora, pongámosle números a esto. Recuerdo haber leído en un informe, creo que fue uno de los informes del PNV del desarrollo, cuando hacen una especie de historización, si mal no recuerdo, creo que es el del 2012, donde los rendimientos de algunas fincas andaba por 150,000 colones, pero el sueldo de un campesino andaba como por 200 colones anuales. Sí, no, la disparidad era enorme, pues sí. Hay un término que los sociólogos llaman privación relativa, que es justamente ese gap que se dice en inglés, ¿verdad? Ese trecho. Entre más amplio es, pues obviamente eso crea más resentimientos, pues, y más si los seres humanos viven en situaciones verdaderamente miserables, pues, en cinturones de miseria, sin trabajo, en fin, y si observan ellos también excesos porque ya en ese tiempo ya había gente que mostraba lujos excesivos, ¿verdad? Entonces eso contribuye también. Eso, además de la falta de libertad política, de la imposición militar, de influencias externas, unas positivas, otras negativas. Por ejemplo, claro, viene Vaticano II, ¿verdad?, con Pablo VI, e impulsa la doctrina social de la Iglesia. Por cierto, fueron acusados de comunistas también, ¿verdad?, y ustedes también. Desde entonces, había un conflicto, pues, de fuerzas positivas y fuerzas negativas, ¿verdad? Y tradicionales, pues. O sea, todo lo que venía de nuestra triste historia, ¿verdad?, que se había impuesto a través de los años, ¿verdad? Así es que era un momento en que ya lo que decía Monseñor Chávez, ¿verdad?, estaba sucediendo, pues la bomba estaba por reventar y por más que tratamos de que no reventara, reventó.
No sé si es muy atrevido decir esto, pero después de esa reforma que se da en 1963 y hay representación proporcional en la Asamblea Legislativa, creo que quizás toman fuerza los grupos políticos que luego deciden fundar partidos políticos como la Democracia Cristiana. Pero con esa fundación también se hace tal vez un poco más beligerante porque ya hay con quién enfrentarse las fuerzas que en su momento están en el gobierno. Mire, el Partido Demócrata Cristiano se crea en 1960, y participamos en la primera elección en 1961, y le doy este antecedente, pero con la regla de que el que gana por un voto o más que gana en un departamento ganaba todos los diputados, ¿verdad? Cuando se eligió la constituyente en 1961, evidentemente el PCN ganó todos los puestos en la constituyente, ¿verdad? Pero además, la represión sobre nuestra gente en las urnas mismas y cuando trataba de hacer campaña, las dificultades para hacer política. En 1963 se logra un espacio y por primera vez el Partido Demócrata Cristiano, que fue el único que entró en ese momento, tuvo diputados, mucho más allá que lo que los militares pensaban que nos iban a permitir. Sí, estaba ganando más popularidad el partido. Es más, trataron de evitar que el ingeniero Duarte asumiera la alcaldía de San Salvador, trataron de falsificar el resultado de San Salvador, quitándoselo al ingeniero Duarte. Le cuento estas historias para que vea cómo la gente veía que el esfuerzo por ganar por la vía democrática espacios en los cuales resolver los problemas no eran posibles. Como decía un miembro del Partido Demócrata Cristiano de entonces, no me acuerdo quién, pero la frase sí me la recuerdo, es que en este país, decía, entre más votos se ganan, no se obtienen puestos, sino se obtiene más represión. Entonces, sí, claro. Se abría el espacio, pero hasta cierto límite. Cosa que me la dijo muy claramente en 1972 un ex funcionario diplomático norteamericano que había estado en El Salvador, que ya estaba jubilado y que vino al país de visita y me dijo: los felicito porque ganaron la elección de este año, pero podés entender que Estados Unidos no les podía entregar el gobierno. O sea, quiero decir que sí, se abrían espacios, pero hasta cierto límite, hasta, para repetir frase de un militar de la época, hasta el límite en el que la gobernabilidad del país no está comprometida. O sea que no es como ahora, que usted cuenta los votos y distribuye los cargos adecuadamente. Ahí no. Por ejemplo, el año 70 y 76, antes de las elecciones, una cantidad enorme de candidatos a alcalde del Partido Demócrata Cristiano estaban con amenaza de juicios ficticios para que no pudieran ser candidatos. Entonces, usted abría los espacios, pero a la vez manipulaba los procesos electorales. Y por más esfuerzo que hacíamos, los que no queríamos la solución militar, porque no creemos que las soluciones militares sean las más adecuadas, lo que obteníamos era cada vez más represión y cada vez más gente que se separaba de nuestros partidos diciéndonos: perdonen, pero ustedes nos llevan a un camino sin destino. Y muchos de ellos tomaron las armas más adelante. Ahora, don Rodrigo, el doctor Héctor Dada mencionó algo muy interesante, y es el hecho de que estos alcaldes estuvieran, digamos, bajo la amenaza de esos juicios ficticios. Mucha gente de repente no entiende hoy día que, por muy defectuosas que puedan ser las elecciones de segundo grado que nosotros tenemos hoy día de Corte de Cuentas, Consejo Nacional de Judicatura, etcétera, antes, en los 70s, si mal no recuerdo, si no mal no he entendido, el presidente de la República básicamente era el que nombraba buena parte de los funcionarios que tenían la labor de perseguir el delito o incluso controlaba las cortes en este país, ¿o me equivoco? La Corte Suprema de Justicia era nombrada por el presidente de turno. Es decir, había toda una ceremonia de selección y de consultas, pero al final llegaban los que decía el presidente de turno, como decía. Entonces había una enorme corrupción
en el sector judicial. Así era como lograban los jueces de ese tiempo, ¿verdad? Elaborar esos juicios ficticios y perseguir a la gente. Por eso es que cuando uno de los planteamientos de la proclama del 15 de octubre es el combate a la corrupción y a la violencia, ¿verdad? Porque se sabía pues la enorme corrupción que existía en el sector judicial. Es decir, hay corrupciones que nos preocupan, ¿verdad? Por supuesto, la corrupción monetaria, digamos, alguien que se roba dinero, y lo hemos visto pues más que todo recientemente, pero también el sector judicial estaba altamente corrompido y creo que todavía hasta recientemente, ¿verdad? ¿Qué hay de la Fiscalía General de la República? ¿Era también nombrada por el presidente de la República? La Fiscalía General de la República era un cargo de elección del presidente. Por ejemplo, la Corte le elegía la Asamblea Legislativa, pero con línea de... Pero la Asamblea... Además por mayoría simple. Pero eso fue así hasta la reforma de 1991. Usted recuerde que cuando el presidente Cristiani, el presidente de la Corte, era un dirigente del Partido Arena, el doctor Mauricio Gutiérrez Castro. Sí. O sea, pero desde Casa Presidencial, como se hizo hasta el año 2009, con un pequeño paréntesis que no hay tiempo de explicar, se manejaba todo, ¿verdad? Y más allá, de Casa Presidencial se manejaba desde el Estado Mayor Presidencial. Yo le voy a contar una anécdota para clarificarle a los televidentes. Fíjese que una vez, siendo diputado, el ingeniero Ovidio Hernández y yo encontramos un error muy grave en un contrato de un convenio con el BID, en un contrato que se iba a hacer con el BID. Nosotros no teníamos la posibilidad de pararlo, pero lo dijimos en la Asamblea. El presidente de la Asamblea, el doctor Francisco José Guerrero, paró la Asamblea, la sesión, llamó al presidente de la República. Y el presidente de la República, usted sabe a dónde nos llamó para que explicáramos qué era lo que habíamos encontrado, al Estado Mayor. No fuimos a Casa Presidencial. Ni siquiera a Casa Presidencial. ¿Estamos hablando de qué año, doctor? Estamos hablando a finales de los 60. O sea, Fidel Sánchez Hernández. No, antes. Era Rivera, era Julio Rivera, ¿no? Era Julio Rivera todavía. Era Julio Rivera. Fidel Sánchez asume en 1970, creo. 67. O 68. Fue poco antes de que saliera sí, Julio 68. Rivera. Espérate, Sí, no, 67. fue a finales del 67. Yo era un jovencito diputado, ingeniero, y así se manejaba la política. O sea, no tenían necesidad de encubrirlo, eso es lo que le quiero decir. O sea, era claro. La verdad que la generalidad de la población lo sabía y de alguna manera lo aceptaba, pues era la costumbre. Cuando salía el candidato presidencial del Partido de Conciliación Nacional, daban la declaración de que el general Sánchez Hernández, por ejemplo, ha sido dado de baja porque se ha decidido que el Partido de Conciliación Nacional lo lance de presidente. O sea, en la baja del señor Sánchez Hernández se dio la noticia pública de que él iba a ser el candidato, lo que quería decir que va a ser el próximo presidente. Claro. Así se manejaba la política, no había espacios políticos reales. Por más que peleábamos para construirlo y movilizar a la gente en la construcción democrática del país, se bloqueó esos espacios y esa fue una gran responsabilidad para darle las condiciones en que se desarrollara una guerrilla que terminó siendo tan sangrienta en este país, una guerra de la locura que se dio en el país. Exacto. Bueno, tengo que ir a la pausa, pero entonces recapitulando, básicamente había mucho presidencialismo, es decir, las elecciones eran falseadas, por lo tanto el partido de gobierno siempre era el que ganaba, se elegía con mayoría simple la Corte, por lo tanto tenías la Corte, el presidente nombraba a la Fiscalía o al fiscal, por lo tanto también tenías al que perseguía el delito.
y por el otro lado ni siquiera se encubría que esto era de esta manera porque las reuniones se sostenían en el Estado Mayor. Listo, cuando regresemos de la pausa vamos a adentrarnos ya en los 70 y lo que llegó a generar las condiciones, esa elección de 1972, el golpe y la posterior junta revolucionaria y finalmente nos quedamos en los 80, que es cuando inicia la guerra. Ya volvemos. El Estado es y será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Gracias por continuar con República. Don Rodrigo, vámonos a 1972. Han pasado 9 años desde que hay representación proporcional en la Asamblea. El Partido Demócrata Cristiano, como dice el doctor Héctor Dada, se funda en el 60. Hay 12 años de vida política de este partido. Pero en el 72 se da un hecho que para muchos analistas e incluso muchos ex comandantes guerrilleros es clave. Y es el fraude electoral de 1972 cuando le roban la elección al ingeniero Napoleón Duarte. Yo nunca he sido político, pero recuerdo perfectamente que en esos días trabajaba en una empresa petrolera, la ESO. Mi puesto era analista de mercado, se llamaba. Y una de mis obligaciones era presentarle al gerente mensualmente un reporte de la situación económica del país, de la situación política y de la situación de energía. Y me tocó, después de esa elección, escribir mi reporte, donde todos sabíamos que había sucedido un escandaloso fraude y posteriormente pues un golpe de Estado tratando de rectificar la situación, ¿verdad? En ese momento pues los mismos militares, digamos moderados, se oponen a ese fraude notorio, ¿verdad? Porque fue tan escandaloso y tan... Sí, escandalosa es la palabra. Fue tan escandaloso que molestaba, pues, aún a los que no estábamos involucrados en política, pues, y que ni siquiera habíamos votado, ¿verdad? Entonces, a raíz de eso, pues, comienza una gran represión y no sé si tú tuviste que salir exiliado, pero la mayoría de los demócratas cristianos salieron exiliados, ¿verdad? Entonces, una gran desilusión, pues, porque todos sabíamos de que había ganado el candidato del Partido Demócrata Cristiano, Napoleón Duarte, y escandalosamente le habían robado su elección, pues. Y luego viene esa represión de la que estamos hablando, ¿verdad? Y por eso, pues, cuando me acuerdo que hago un viaje a Columbus, Ohio, en junio de ese año, que es cuando mi hermano René estaba estudiando su maestría en telecomunicaciones en Ohio State University. Yo llevaba toda esa información, ¿verdad? Y empezamos a hablar de todo eso y la conclusión a la que llegamos era eso, no, esto va a reventar, ¿verdad? De ahí comenzaron pues nuestras inquietudes para ver cómo podíamos, sin ser políticos, incluso dentro del mismo sistema, tratar de que las cosas se rectificaran, ¿verdad? Pero definitivamente ese fue un parteaguas, ¿verdad? Otro parteaguas más, pero muy importante, para que entonces, como dice Héctor, muchos, todavía más demócratas cristianos desencantados, pues tomaron las armas. Pues ahí estaba claramente demostrado que no era a través de las elecciones que se podía acceder al poder, y entonces eso le dio mucha fuerza al movimiento guerrillero que ya había comenzado con sus primeras acciones desde el 70, ¿verdad? Ya tenía 2 años el movimiento guerrillero. Entonces eso vino a darle un levantón, pues, y hay que entender, personas jóvenes, idealistas, que se sienten engañadas, frustradas, ¿verdad? Y toman las armas, pues. Ahora, ¿y cuál es la relación en ese entonces, digamos, entre la derecha militar, digamos, los militares y la derecha política? No se expresan en las columnas de opinión de los dos principales medios. En ese entonces solo había
prensa gráfica del Diario de Hoy nada más, y eran los dos periódicos, la televisión era incipiente, ¿no se expresaban en contra de los fraudes electorales? No, en absoluto. Usted puede leer los diarios de la época y verá. Hay que decir que el régimen militar, yo insisto, estaba aliado con los poderes económicos más importantes del país. O sea, eso era absolutamente claro también, ¿verdad? No, sí, claro. Salvo cuando los Estados Unidos entraban en periodos reformistas que los hacían divorciarse un poco y andar ofreciendo reformas agrarias que nunca hicieron hasta la de 1980. Ya que menciona esto, doctor, el coronel Armando Molina prometió una reforma agraria. Una transformación agraria, dijo, sí. Pero su ministro de Defensa, el general Romero, que después fue presidente, fue el que se alió con la oligarquía agraria para impedir la transformación agraria, y por eso fue que la revista ECA, la revista de la UCA, sacó un editorial que se llamaba A sus órdenes mi capital, ¿no? Ahora, yo quería decirle un hecho que me parece importante de la elección del 72. Para la elección del 72, el Partido Demócrata Cristiano se alió con el Partido Comunista a través de la Unión Democrática Nacionalista, porque en esa época el Partido Comunista salvadoreño era absolutamente enemigo de la lucha armada. Y además con el Movimiento Nacional Revolucionario que dirigía Guillermo Manuel Ungo, que era un pequeño grupo de intelectuales muy buenos como intelectuales y muy buenos como personas, que le daban mucha credibilidad a la alianza. También para el Partido Comunista fue un drenaje enorme de su juventud, porque se ilusionaron con la posibilidad de hacer transformaciones en el país a través del triunfo. Ahora, también eso que usted está diciendo, las ofertas de reformas, que los militares salieran muchas veces al campo a decir vamos a entrar en un programa de distribución de tierra, y que después no se hiciera nada, generó ilusiones frustradas que se vuelven en caldo de cultivo también de una actitud violenta. O sea, la gente engañada es fácilmente presa de la idea de que si no se pudo por las buenas y con el entendimiento, voy a poder por las malas. Y se lo estoy diciendo desde mi punto de vista, que entonces me oponía a la violencia, y que yo, si volviera a ese momento, no tendría ninguna actitud mental para poder asumir las armas como solución a los problemas nacionales. O sea, las reformas de transformación del campo no convertidas en realidad, que hicieron los militares por presiones norteamericanas muchas veces. Fíjese que todas las presiones militares, todas esas ofertas militares por hacer reformas coinciden con momentos en que por una razón u otra los Estados Unidos necesitan que sus gobiernos amigos, entre comillas, de América Latina dieran señales de que podían también ser tan reformistas como podían ofrecer las izquierdas. Entonces, la situación de El Salvador hizo que los Estados Unidos presionaran por la transformación agraria, pero después hubo como un alivio de la presión norteamericana que le dio espacio al general Romero y a la oligarquía para impedir que la transformación se diera. Y por eso usted ve que después el general Romero realiza lo que yo llamé en ese momento la dictadura en el Cabo, ¿verdad? Sí, ¿no? claro. Un gobierno que quiso ser dictatorial y que tenía a la gente en la calle todos los días, ¿verdad? Ya que menciona ya esto, no podía entonces ya para esta época, 1975, bueno, se marca un hito también. No sé realmente cómo un gobierno, o sea, ya teníamos medios de comunicación que nos cubrían. Se puede haber salido con la suya con una masacre como la del 30 de julio de 1975, estudiantes que van marchando sobre la 25 Avenida Norte y son masacrados por ahí, donde hoy día es el hospital MQ. Pero eso solamente añade más presión a esta olla, ¿no? Luego el general Romero gana con fraude electoral, pero no le dura mucho.
ya para el 15 de octubre de 1979, ya hay un grupo de oficiales que se han reunido con usted, que le han pedido ayuda para redactar esa proclama, y quisiera que nos hablara un poco de eso. Bueno, claro, quería nada más mencionar que esa represión del 30 de junio del 75 se dio bajo las órdenes directas, claro, del presidente Molina, pero el ministro de Defensa era el general Romero, quien había obligado a Molina a dar un brinco hacia atrás, porque cuando él anunció la transformación agraria dijo ni un paso atrás, y jocosamente la gente decía no dio un paso atrás, sino que dio un brinco. ¿Recuerdas, verdad, cómo chistábamos de eso, pues amargamente? Pero decía pues que Romero había dirigido esa matanza que se dio, ¿verdad?, tan terrible de ese 30 de junio. Yo recuerdo que estaba en Estados Unidos en ese tiempo visitando a mi hermano René otra vez, porque viajaba allá y nos dimos cuenta pues de eso, ¿verdad? Entonces, ya con ese fermento, él se impone como candidato. Por cierto, no le tocaba a él ser candidato, porque había otros oficiales que estaban esperando su turno, que ya les tocaba, porque Romero era más antiguo que Molina. Y ya estaba afuera, pero se impuso, lo impusieron también, tenía poderosos amigos, ¿verdad? Esto a pesar de las marchas masivas que se están viendo en la calle ya. A pesar de todo eso, ¿verdad? Se creía pues de que, y había sectores aquí que le decían, que a mí me dijeron, lo hemos puesto para que, con malas palabras decían, ¿verdad?, para que deshaga todo lo que sea necesario, ¿verdad? Él llevaba esa consigna, pues, y era apoyado en ese sentido, ¿verdad? Recuerdo que ya en esos días, bueno, cuando pasa eso, que él es electo fraudulentamente otra vez, ¿verdad? Otra vez al Partido Demócrata Cristiano le roban la elección. Entonces, ya estaba mi hermano René acá, ya había sacado su maestría y él personalmente le decía, trataba de persuadirlo, no, mire, mi general, tenemos que cambiar esto, tenemos que hacer cambio en el gabinete, ya era muy tarde, pues, y el hombre no estaba listo a escuchar, ¿verdad? Esa fue una de las razones por las que mi hermano René decidió con un grupo de jóvenes militares que la única salida era derrocarlo, porque por otro lado sabíamos de que venía un levantamiento masivo para fines del 79, ¿verdad? Ya había pasado unos días antes de octubre, pues en julio, la toma del poder por los sandinistas, lo de los iraníes en enero del 79, entonces había habido ya tomas de poder masivas, ¿verdad? Y ya con estas demostraciones que se daban en el país, pues, y como sabemos, pues el movimiento revolucionario salvadoreño llegó a tener un poder formidable de levantamiento de masa. Había 200,000 personas en la calle. Entonces, ahora, don Rodrigo, todo eso no lo pudieron detener. Tengo entendido que hubo mucha gente que fue optimista por este golpe de Estado que se le dio al general Romero. Tengo entendido que incluso el mismísimo beato Monseñor Romero aprobó de alguna manera que se diera esto porque creía que se iban a dar cambios que iban a ser pacíficos y no represivos. Tengo entendido también que es en este contexto que se da la Junta Revolucionaria de Gobierno y el doctor Héctor Dada llega a formar parte de esta junta. De la primera junta no formé parte. En la primera junta estaban de civiles Guillermo Manuel Ungo, Román Mayorga Quirós, Mario Andino, y 2 militares, el coronel Majano y el todavía coronel Gutiérrez en ese momento, después general. Yo entré a la segunda junta. En la primera junta yo fui canciller. Pero hay que decir que el Partido Demócrata Cristiano no estuvo involucrado en el golpe. Yo lo puedo decir, yo lo puedo afirmar. Sí. Sí, no. Sí, no, y eso no lo digo como virtud o no, sino que yo iba a decir una virtud de los golpistas. Ningún partido político. Exacto, ningún partido político, pero llamaron a las fuerzas políticas democráticas del país a integrarse al gobierno. Que ese fue un gesto que no había sucedido en los golpes anteriores. Lo que pasó fue que como figura, digamos, civil representativa, los jóvenes militares conocían pues ya de
de la labor de la UCA. Bueno, tú fuiste profesor de la UCA también, pues tú eras de ese círculo, en cierto modo. Y miraban al rector de la UCA como una figura, pues nuestro amigo Román Mayorga, ¿verdad? Y una de las condiciones que Román Mayorga puso para participar como miembro de esa junta, el primer civil al que se le avisó fue Román Mayorga. Y hay que decirlo, pues, puso 3 condiciones, ¿verdad? Pero una sí no me gustó, para serle sincero, porque dijo, bueno, una de las condiciones es que el golpe tenga éxito. Dije yo, bueno, esto no está muy bien, que digamos, ¿verdad? El otro es que se depure el ejército, y el otro, que se incluya a la, ¿cómo se llamaba esa agrupación? Foro Popular. Al Foro Popular. Esa fue una medida genial de Román, ¿verdad? Y así fue como llegó el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Comunista, ¿verdad? Y otros sectores independientes a formar ese gobierno de la primera junta. También sectores empresariales Claro, progresistas pues como sí. que pusieron a Mario Andino en el gobierno. No necesariamente, pero que él lo representó representaba. algo, sí, de alguna Tengo manera. entendido que por alguna razón que de repente tomaría todo un programa, se pierde la correlación de fuerza de los militares progresistas y los militares, digamos, más recalcitrantes o tal vez que no creen una revolución para el país, toman el poder de la Junta Revolucionaria de Gobierno. Afuera de esa esfera política, también está el movimiento de masas y que probablemente ya se está yendo a la insurgencia. Hay una reunión a finales de 1979 en la UES donde se reúnen las Ligas Populares 28 de febrero, donde descubrimos nosotros en los archivos de Teleprensa algo que me pareció que sintetiza tal vez el espíritu, o no sé si decir el espíritu, pero las ideas de ese sector que estaba en la esfera de las masas, pero que ya decide irse a la insurgencia. Quiero que escuchemos a un joven Salvador Samayoa en esa reunión de las Ligas Populares 28 de febrero. Ayer cuando renuncia. La renuncia que yo suscribí el día 2 de enero tenía puntos coincidentes con otras renuncias, pero tenía algo diferente, algo profundamente diferente. La convicción de que estaba cerrada para siempre la mal llamada vía pacífica para resolver los problemas que tiene nuestro pueblo. Adelantemos un poco el tiempo, porque también tenemos otra joya que nos hemos encontrado aquí en Teleprensa y que tiene que ver con usted, doctor. Pero quería aclarar lo de Salvador, que Diga. esa conferencia la da cuando la primera junta ya ha rechazado, ya ha renunciado. En enero de 1980. Nosotros renunciamos el 3 de enero de 1980 y Salvador era el ministro de Educación. Una semana después, él anuncia, bueno, y su denuncia es bastante legítima, pues, porque habla de que pues, está cerrada la vía pacífica. Aunque nosotros sí sabíamos de que él ya era miembro de las FPL, pero teníamos la esperanza de que con personas jóvenes como él, pues se puede llegar a un entendimiento con todos estos grupos guerrilleros armados, ¿verdad? Entonces él definitivamente ahí anuncia pues que toma las armas, como muchos jóvenes las tomaron, pues vuelve a pasar lo que pasaba antes, pues no es que estoy juzgando a Salvador mal, sino que es de entender, pues un joven tenía como 28, 29 años, el Pollo, había aceptado ser miembro del gabinete, era el más joven de todos, ¿verdad? Y de repente, pues claro, los militares, digamos, más retrógrados, dominan a los más progresistas, ¿verdad? Y viene el descalabro de la primera junta. Y también hubo unos ciertos desencuentros entre nosotros los civiles, pues que no estábamos tan bien ensamblados como hubiéramos querido, ¿verdad? Solamente quería aprovechar para mencionar que los dos representantes de esos militares retrógrados han sido deportados de Estados Unidos por criminales. Esos mismos que ayudaron a desbaratar la primera junta y que le gritaron a los civiles una noche en casa presidencial y que crearon ese clamor de la renuncia, pues esos mismos se van para allá y acaban de ser deportados por criminales, son dos generales. Okay. Avancemos un poco el tiempo, no creo que fue tanto en espacio de tiempo, pero este es usted, doctor Héctor Dada, y quiero que nos explique por qué fue que renuncia y qué es lo que pasa posteriormente. Escuchemos.
Junta, presentábamos nuestras renuncias a los cargos para los que habíamos sido nominados a mediados de octubre, dada la imposibilidad de continuar el proceso de cambios dentro de una derechización creciente de la realidad social salvadoreña que afectaba la actividad del gobierno y que se reflejaba a su interior. A raíz de esto, el Partido Demócrata Cristiano presentó una serie de peticiones a la Fuerza Armada con el objeto de redefinir el proceso, de reencauzarlo en las líneas originales señaladas por la proclama. Esta redefinición ha sido básicamente alcanzada y consiste en sus fundamentos en una determinación concreta de las reformas a realizar, la nacionalización del comercio exterior, la nacionalización del sector financiero y la reforma agraria que dé tierra a quien la trabaja. En donde han sido amenazados. Esa es... Pues primero, ¿qué fecha es? ¿Es el...? No, esa es... de marzo. No, es que esa no es mi renuncia. Ahí estoy que diciendo por qué 7 de renunciamos al gobierno, a la primera junta, que entonces era ministro, y por qué yo estaba en la segunda junta. Después de que se renunció, hubo un momento en que la decisión práctica del partido, y sobre todo mía, era no regresar al gobierno. Pero hubo una presión de jóvenes militares que buscaban, bueno, primero había un sector del partido que sí quería regresar y el partido se iba a romper. Y hubo una presión de jóvenes militares para que el sector más progresista del partido aprovechara la coyuntura y fuéramos nosotros los que asumiéramos los cargos. Pero para eso, que es lo que estaba diciendo en la entrevista esa, pusimos condiciones. O sea, compromiso formal de la Fuerza Armada de que se iban a hacer esas 3 reformas. Ahora, eso era lo que explicaba que estábamos en el gobierno. Es la entrada, digamos. La entrada. Pero rápidamente la tinta no se había secado cuando las cosas comenzaron a revertirse. ¿Cuándo decide usted renunciar y en qué fecha? Mire, yo decido ya primero, yo le voy a decir, dije el discurso de toma de posesión más corto que se ha hecho en la historia de la humanidad. Cuando me juramenté como miembro de la Junta, dice, juro estar aquí mientras mis principios me lo permitan. Fue todo lo que yo dije. Y mis principios rápidamente no me lo permitieron. Sobre todo, íbamos a sacar al partido del gobierno, pero como institución, liderados por Mario Zamora, que era el secretario general del partido. Pero para evitar que sacáramos al partido del gobierno, mataron a Mario. Claro. Entonces ya no era manera, y en la tensión interna que hubo, se tomaron el partido personas que no debieron habérselo tomado. Entonces la decisión ya no era esperar que el partido se fuera, sino reunirnos los que estábamos en esa línea y que podíamos tener cierta protección mínima para presentar nuestra renuncia conjuntamente. Y renunciamos no solo al gobierno, sino que renunciamos al partido. Por cierto, yo fui el primero que tuve que salir del país porque unos días antes un mayor del Estado Mayor Presidencial me dijo, cuídese que a usted lo van a matar. Ya se sabe, de muerte, ya se sabe que usted se va a ir y antes de que se vaya lo quieren matar. Doctor Dada, entonces usted decide renunciar a la Junta ¿en qué fecha de 1980? El 3 de marzo de 1980 presenté mi renuncia. Mi decisión es tomada antes. Yo se la comuniqué al partido el viernes, no me acuerdo, 29 de febrero creo que es. Y el día lunes 3 de febrero yo salí del país. Y después de que salí fue mi señora la que con poder mío llevó mi renuncia a Casa Presidencial. Ok, por cuestión de tiempo tengo una pregunta más para ustedes. Hace unos días conversé con Monseñor
Rosa Chávez y me dijo, la guerra se inauguró con la sangre de un sacerdote y se cerró con la sangre de 6 sacerdotes. ¿Ustedes coinciden con que la muerte o el asesinato, debo decir, de Monseñor Romero en marzo, mismo mes que usted había renunciado a la Junta, es lo que ya cierra de manera definitiva la solución política al país y se inaugura la guerra? Sí, definitivamente. Bueno, yo quería mencionarle de que cuando íbamos a renunciar de la primera Junta en diciembre del 79, y yo creo que tú también tenías reuniones con Monseñor, pues lo informamos pues, de lo difícil que era el momento y que no teníamos más remedio que renunciar de la primera Junta. Él se sintió muy desanimado por eso. Y luego se sintió desanimado por segunda vez cuando ese grupo de militares jóvenes de los que habla Héctor lo convencen a él de que acepte ir en la siguiente Junta, pero ellos ya habían sido domesticados por los militares retrógrados para participar en una gran matanza que comenzó con la reforma agraria en los primeros días de marzo, que es cuando tú renuncias también. El 6 de marzo. Y creo que eso, tú lo renunciaste un poco antes y que bueno, pues, pero la cosa es que el esquema era este. Bueno, vamos a utilizar la proclama, en nombre de la proclama hacemos la reforma agraria, el decreto que crea la reforma agraria dice... con base a la proclama del 15 de octubre de 1979, bueno, se decreta la reforma agraria. Entonces, pero la otra parte del esquema era comenzar una represión, pero desenfrenada. Y es cuando El Salvador ha tenido miles y miles de muertos. Pues. Entonces fue lo que hizo también que otra gente renunciara. Tú yo creo que ya lo intuías, pues ya sabías lo que venía, ¿verdad? Entonces, es que mira, Rodrigo, todo eso, el 14 de febrero... Justamente, perdón, pero solo quería terminar, que Monseñor eso lo molesta, pues. Y por eso, justamente, 24 de marzo, unos días después de que se desata la matazón, él implora, ¿verdad?, a los soldados, paren la represión, porque él sabía exactamente lo que estaba pasando. Y justamente Monseñor Rosa Chávez tiene razón, ¿verdad? Ahí pues es donde se desencadena completamente la guerra. Perdón, tú ibas a decir algo. 10 segundos, ya Sí, creo claro. que no hay tiempo. Mire, es que el 14 de febrero de 1980 hubo una reunión con una delegación norteamericana, donde los norteamericanos asumieron el control del proceso de reforma y plantearon la reforma que se hizo. Entonces, Mario Zamora Rivas, como secretario general del partido, rechazó esa reforma. Y ahí mismo les dijo a los gringos y a los militares de la Junta, al alto mando militar, vamos a sacar al partido del gobierno. A los pocos días estaba asesinado. Eso le cuesta la vida. ¿Sí? Exactamente. Entonces, desde ese momento nosotros estábamos decididos, como le digo, a sacar al partido del gobierno, no hacernos cómplices de un reformismo contrainsurgente que sirviera de cobertura a una verdadera masacre como la que se hizo en el país. Y la muerte de Monseñor Romero ciertamente hizo que los que todavía dudaban ya no tuvieran dudas de que en el país solo la violencia era el camino, salvo los locos que nos aferramos a la paz casi por naturaleza. Y le voy a decir, cuando yo me despedí de Monseñor Romero, yo le avisé a él que iba a renunciar antes de decírselo al partido el día jueves. Él me dijo, ¿usted está seguro que no hay nada que hacer? A él lo desesperaba no ver que había posibilidades de algo pacífico en el país, hacer justicia con paz. Y a él casi lo indignaba que la gente se llamara cristiana y no se diera cuenta que tenía que hacer justicia para construir la paz. Esa fue la última vez que lo vi, no la última vez que hablé con él, pero fue la última vez que lo vi personalmente. Ok. Bueno, con esa nota gris en una historia que finalmente tuvo un acuerdo de paz, no me resta más que agradecerles a ustedes como figuras históricas y que participaron en estos procesos. Gracias por compartir esas historias, doctor Héctor Dada, don Rodrigo Guerra y Guerra. Muchísimas gracias por haber estado esta mañana aquí en República.
Gracias a ustedes. Ustedes, amigos, la República, hay que conocer su historia. La República, recuerden, también es de todos y hay que cuidarla. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona.